Hablando de Venezuela esta semana, el lunes, en su tercer intento por disminuir la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, el gobierno de Venezuela llevó un tipo de cambio conocido como el SICAD 2, que hizo una devaluación histórica, más del 80%. Con más información tenemos en nuestros estudios, tenemos hoy desde Oxford al señor Puentes, que es investigador de la Universidad Latinoamericana de la Universidad de Oxford. Señor Puentes, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy en Café CNN. Muy buenos días. Quisiera comenzar preguntándole qué tan grande fue la escala de la devaluación y también si ha sido una de las más grandes de la historia de Venezuela. Sí, Venezuela tiene desde hace más de 10 años un control de cambio y tiene básicamente 3 tipos de cambio. Y acaba de implementar un nuevo tipo de cambio oficial, que es el SICAD 2, que ha ajustado con respecto a lo que es el tipo de cambio oficial de 6.30 bolívares por dólar, lo ha ajustado a 52 bolívares por dólar. Es decir, estamos hablando de una devaluación de 900%. Obviamente, yo creo, y con toda honestidad, creo que era necesaria la medida, porque había que sincerar el precio de la moneda, pero lamentablemente ese ajuste del tipo de cambio va a tener impactos devastadores sobre el bienestar y la capacidad de compra de los salarios. Todos los rubros que el gobierno traslade de 6.30, los traslade ahora a un tipo de cambio de 52, un tipo de cambio casi 10 veces superior al oficial, van a sufrir impactos o incrementos de precios tremendos que van a disminuir la capacidad de compra, el bienestar, y van a ser gasolina pura para la inflación. Inflación que de hecho en el año 2013 fue la más alta de América Latina, 56%, y la más alta del mundo, 56.2%. Hablemos ahora del salario mínimo venezolano. ¿Cómo cambiaría exactamente el salario mínimo después de la creación del SICAD 2 y lo que ocurrió el lunes? ¿Y a dónde ahora ubica el salario mínimo en comparación a otros países de América Latina este tipo cambiario? Claro, Venezuela tiene, no solamente fue el 2013, Venezuela tiene 8 años consecutivos estando entre las 8 inflaciones más altas del mundo. 8 años entre las 8 inflaciones más altas del mundo. A veces en el puesto 1, a veces en el puesto 3, a veces en el puesto 2. Y obviamente en los últimos 10 años, esas altísimas inflaciones, muy por encima del promedio de América Latina, han estado golpeando muy negativamente los salarios. Y lo que indica data oficial del Banco Central de Venezuela es que particularmente en los últimos 5 o 6 trimestres ha habido una caída muy importante de los salarios reales en la economía venezolana. Después de estos ajustes y a este nuevo tipo de cambio de 52 bolívares por dólar, que es un tipo de cambio oficial, ya no es un mercado negro, los salarios en Venezuela y el salario mínimo estaría entre los más bajos del continente, sin lugar a dudas. El gobierno está tratando de arreglar el problema del mercado negro, pero este cambio, aseguran también algunos expertos, puede causar otros problemas. ¿Está usted de acuerdo con esto? Al final, lo que está viendo Venezuela, que en el año 2013 fue la economía con el peor performance macroeconómico del continente, caracterizada por la más baja tasa de crecimiento del continente, la más alta inflación del continente y el mayor nivel de desabastecimiento del continente, cuantificado por Banco Central de Venezuela en 28%, es consecuencia de 14 años de no hacer o de hacer mal. Es decir, haber implementado un modelo de desarrollo, unas opciones de política económica a través de controles de precios, controles de cambio, controles de tasas de interés, tipos de cambio fijos apreciados, artificialmente sostenidos, que al final han generado todos los desajustes que vive la economía venezolana, y ahora resolver o ajustar todos los desajustes que acumulaste durante 14 años es tremendamente costoso en términos económicos y en términos sociales. Este ajuste del tipo de cambio de 6.30 a 52 es una de esas medidas muy duras que va a ser implementada y está siendo implementada con altísimos costos para la sociedad venezolana. Venezuela, y esto sí lo dicen otros analistas, actualmente se encuentra en medio de un boom petrolero si lo comparamos al resto del mundo. Entonces, ¿por qué, si se encuentra en un boom de esta forma del petróleo, por qué hay una devaluación tan grande de la moneda? Porque suena algo totalmente ilógico. Alejandra, esa es una pregunta central y a la cual no hay ninguna respuesta satisfactoria. Venezuela en este momento tiene los precios del petróleo más altos en términos nominales y reales de su historia, una cesta petrolera de alrededor de $100 el barril, tiene en este momento, de acuerdo a la certificación de OPEP, el nivel de reservas petroleras más altas del mundo, aún por encima de Arabia Saudita. El año pasado recibió solo por petróleo $85.000 millones.
y sin embargo la economía venezolana vive en el 2013 y ahora en el 2014 un muy mal desempeño macroeconómico, de hecho la economía con el peor performance macroeconómico del continente. Solamente en los últimos 14 años Venezuela ha recibido 785 mil millones de dólares en ingresos petroleros. 14 años y 785 mil millones de dólares en ingresos petroleros, y la economía está mostrando la peor crisis macroeconómica de la última década. Es toda una contradicción, toda una paradoja. Una paradoja sin lugar a dudas. Señor Puentes, gracias por acompañarnos hoy en el programa. José Manuel Puente, en vivo desde Oxford. Muchas gracias. Placer.